Hoy vamos a meternos de lleno en una de las preguntas más antiguas y fascinantes de la ciencia. ¿Cómo es posible que el cerebro sea capaz de producir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y, bueno, todo lo que hacemos? Pensemos en esto un segundo. ¿Cómo un órgano que pesa más o menos 1,5 kilos, lleno de células nerviosas, es capaz de crear nuestro mundo entero? Porque lo que llamamos mente no es algo etéreo, es en realidad un conjunto de operaciones que hace el cerebro. Así que, vamos a desentrañar este misterio. Resulta que por siglos ha habido una especie de batalla campal entre dos ideas totalmente opuestas sobre cómo funciona el cerebro. Por un lado está la localización. Esta idea ve al cerebro como un equipo de especialistas, el área del lenguaje, el área de la visión, cada una con su trabajo bien definido. Y por el otro lado está el holismo, que dice, no, para nada. El cerebro es más como una supercomputadora única, donde todo el sistema trabaja en conjunto para hacer, pues, de todo. Bueno, para entender esta pelea, empecemos por el principio. El primer gran campeón de la localización fue un médico de Viena, Franz Joseph Gall. Y su teoría, bueno, era bastante radical y, como veremos, también un poquito defectuosa. A su teoría la llamó frenología. La idea era más o menos así. El cerebro no es una sola cosa, sino una colección de órganos más pequeños, y cada uno se encargaba de algo súper específico, como la combatividad, el amor romántico, incluso la religiosidad. Y lo más curioso es que él pensaba que si uno de estos órganos crecía mucho, dejaba un bulto en el cráneo, o sea que se podía leer la personalidad de alguien solo con tocarle la cabeza. Y su método era, digamos, simple. Se ponía a correlacionar los rasgos de la gente con los chichones que tenían en la cabeza, sin abrir un cráneo ni nada por el estilo. Hoy nos suena una locura, claro, pero hay que admitir que fue como el primer intento serio de decir, ok, ¿esta parte del cerebro hace esto? Pero en la ciencia no basta con tener una idea, hay que probarla. Y aquí es donde aparece el antagonista de nuestra historia, Pierre Flourens, un fisiólogo francés que dijo, a ver, vamos a poner esto a prueba de verdad. Flourens hizo algo mucho más directo. Básicamente, se dedicó a lesionar partes del cerebro de distintos animales de forma sistemática y luego observaba qué pasaba. Su conclusión fue demoledora para la frenología. Dijo que no había regiones específicas para comportamientos específicos. Para él, las funciones más complejas, como percibir o tener voluntad, involucraban a toda la corteza cerebral. Un golpe directo a la localización y un punto para el holismo. El debate estaba en un punto muerto. Y entonces, la primera pista real, la primera prueba científica de peso, no vino de un laboratorio con animales, sino de la vida real, de pacientes que, de repente, habían perdido la capacidad de hablar. Aquí entra en escena el neurólogo Paul Broca, en 1861. Tenía un paciente, un hombre llamado LeBourn, que era un caso fascinante. Entendía todo perfectamente, pero a la hora de hablar, nada. No podía formar oraciones completas. Cuando LeBourn murió, Broca le hizo la autopsia y ¡bingo! Encontró una lesión en una parte súper específica del lóbulo frontal izquierdo. Esta fue la primera prueba contundente de un centro del lenguaje. Hoy, a esa zona la llamamos el área de Broca. Y con esto, parecía que el debate estaba zanjado. Gana la localización. Caso cerrado, ¿no? Pues no tan rápido. Porque en la ciencia, justo cuando crees que ya tienes la respuesta, la realidad te presenta un nuevo acertijo. Años después, en 1876, Carl Wernicke se topó con un paciente que tenía justo el problema contrario. Hablaba y hablaba súper fluido, pero lo que decían no tenía ningún sentido. Y peor, no entendía lo que le decían. ¿Y la lesión? Estaba en un lugar completamente diferente, en el lóbulo temporal posterior. ¿Adivinen cómo se llama esa área hoy? Sí, el área de Wernicke. Entonces, ¿qué estaba pasando? Wernicke tuvo una idea brillante. Propuso que las funciones complejas como el lenguaje no están en un solo lugar. Son el resultado de la conexión entre varias áreas especializadas. No es una sola pieza, es un circuito. A esta idea la llamamos procesamiento distribuido. Pero la historia da otro giro.
El péndulo no se queda quieto. Saltamos al siglo XX y un psicólogo estadounidense vuelve a poner todo patas arriba, reviviendo la idea de que el cerebro funciona como un todo. Se llamaba Carl Lashley. Y lo que hizo fue enseñar a unas ratas a recorrer laberintos. Luego les hacía lesiones en el cerebro. Y descubrió algo muy curioso. Para una tarea tan compleja como aprender un laberinto, no importaba tanto dónde estaba la lesión, sino qué tan grande era. A partir de esto, Lashley formuló su teoría de la acción de masa. Básicamente que para las cosas complicadas, como el aprendizaje, lo que cuenta es la cantidad total de cerebro que tienes funcionando, no una partecita específica. Y con esto, ¡pum!, el péndulo de la ciencia se fue de nuevo hacia el lado del holismo por varias décadas. Y así llegamos a nuestra época, a la era moderna, donde la tecnología por fin nos dio las herramientas para espiar al cerebro mientras trabaja y, con suerte, resolver este debate de una vez por todas. Gracias a tecnologías como las resonancias magnéticas funcionales, pudimos ver la verdad en tiempo real. Y resulta que cuando hacemos algo tan simple como usar una palabra, el cerebro se ilumina como un árbol de Navidad. Se activan un montón de regiones especializadas a la vez. La que ve la palabra, la que la oye, la que la piensa, la que la dice, todas trabajando juntas. Era la prueba definitiva de que Wernicke tenía razón con su procesamiento distribuido. Pero si creen que eso es todo, esperen. Quizás la evidencia más alucinante de todas vino de pacientes a los que, por epilepsias muy severas, les tuvieron que cortar la conexión principal entre los dos hemisferios del cerebro, los famosos pacientes de cerebro dividido. La investigación de Roger Sperry con estos pacientes reveló algo que te vuela la cabeza. Cada hemisferio parecía tener su propia mente, literalmente. Podían funcionar de forma independiente. Imaginen que un hemisferio podía estar leyendo un libro y disfrutándolo, mientras que el otro estaba completamente aburrido. Esto demostró que ni siquiera la conciencia es un proceso único y unificado. Entonces, después de todo este viaje, ¿cuál es la respuesta? ¿Una máquina o muchas? Pues ni una ni la otra. El cerebro no es una sola supercomputadora, como decían los solistas, pero tampoco es un montón de maquinitas separadas, como pensaban los frenólogos. La realidad es una síntesis. Es como una red social, una red increíblemente dinámica de unidades súper especializadas que están todo el tiempo hablando entre sí. Y claro, esta respuesta nos deja con una pregunta final mucho más profunda. Si nuestra conciencia, nuestro sentido de ser, es el producto de todas estas partes que interactúan, entonces, ¿qué es exactamente el yo? Ese quizás es el próximo gran misterio que la ciencia tendrá que resolver.